Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir la resistencia? ¿Cierto? Es de alguna forma una característica genética que tienen los organismos, ¿cierto? Porque los organismos tienden a diversificarse, ¿cierto? Existe una diversidad intraespecífica importante, ¿cierto? Eh, Somos todos distintos, ¿ya? Eso es lo que se llama diversidad intraespecífica. Y la diversidad intraespecífica permite la plasticidad de las poblaciones, ¿cierto? Poblaciones muy diversas, ¿cierto? Como dice la teoría de la evolución, eh, van a tener una amplitud mayor de posibilidades, ¿cierto? De soportar los cambios, ¿cierto? O los factores negativos, ¿cierto? Del medio, ¿ya? Mientras más diversa sea eh, la genética de la población, entonces esta población va a tener mayores probabilidades de mantenerse, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de poblaciones y no de individuos, ¿cierto? Porque al final la supervivencia o resistencia es un tema poblacional, ¿ya? Y no individual. Y esto se puede resumir de la siguiente forma, ¿cierto? Se hacen aplicaciones de insecticida, ¿cierto? Y nosotros tenemos una diversidad de organismos de la misma especie, son todos la misma especie, pero son distintos entre sí, ¿cierto? Eso me hace acordar una talla que tiraba una profesora, una entomóloga que trabajaba con arañas allá en Argentina, y ella decía, aunque ustedes no lo crean, decía, yo soy de la misma especie que Claudia Schiffer, ¿cierto? Es lo que yo les dijera a ustedes, yo soy de la misma especie que Brad Pitt, ¿cierto? Eh, y claramente no nos vamos a parecer mucho, ¿cierto? Por más que seamos de la misma especie. Eso en botánica es importante porque muchas veces condiciones del fenotipo, ¿cierto? O características fenéticas, eh, han dado origen a que una misma especie sea descrita como dos especies distintas, ¿cierto? Y al final es bueno, eso antes, cuando había taxonomía por temas morfológicos, ¿cierto? Ahora más bien la taxonomía tiene que ver con filogenia molecular, ¿cierto? Desde que empezó la genética molecular que se pueden hacer todo ese tipo de análisis. Entonces acá tenemos una población que tiene una diversidad intraespecífica, ¿cierto? Que va a presentar un biotipo, solo uno, ¿ya? O sea, pueden ser varios, ¿cierto? Pero para el ejercicio solo es necesario que haya uno, que justamente le dio la ventaja por vaya a saber qué motivo. A veces son motivos físicos, otras veces son motivos bioquímicos, ¿cierto? Por ejemplo, ya vamos a aplicar un fumigador que ingresa por los espiráculos a los insectos. Ya ustedes saben, los insectos tienen estos conductos de respiración que se llaman espiráculos. Y cuando se hacen fumigaciones, lo que se busca es justamente que el producto ingrese a través de los espiráculos. Entonces, justo un biotipo, ¿cierto? Así como de repente habemos humanos que tenemos un poco las orejas más grandes, ¿cierto? Algunos más que otros. Este tenía unos pelos, ¿cierto? Que le tapaban los espiráculos más que otros, ¿no? Una cosa así, suelen ser así. Le estoy dando un ejemplo súper burdo, pero suele ser así, ¿ya? Sí, o una escama de más, ¿cierto? Que protegía los espiráculos y al momento de la aplicación estuvo mucho menos afectado. Ya esa condición genética, esa condición esa escama extra, ¿cierto? De ese pelo extra que no tenían los otros,
ya le va a dar, ¿cierto?, mayor posibilidad de supervivencia. Y si tú tienes mayor posibilidad de supervivencia, tienes mayor posibilidad de reproducirte, por ende, ¿cierto? Y recuerden que el fin de la reproducción es prolongar los genes, ¿cierto? En la historia de la vida, ¿cierto? Nosotros no somos más que eh, parte de la evolución, en el sentido de que nosotros somos los que llevamos los genes, ¿cierto? Y los tenemos que transmitir, ¿cierto? Eh, para ampliar la diversidad intraespecífica, ¿cierto? De la especie humana. Y entonces justamente ese que tenía esa condición, que puede estar dada por uno o más genes, ¿cierto? Lo que se llaman características heredables monogenéticas, ¿cierto? Que un gen está encargado de tal o cual característica, o están también las poligenéticas, donde son varios los genes que están involucrados en la manifestación o no de esa característica. Entonces, ahí en esos casos poligenéticos es menos probable, ¿cierto?, de que se transmitan todos. Pero en el caso de los monogenéticos es mucho más probable. Y aquí para el ejemplo y para el ejercicio son caracteres monogenéticos. Entonces, es este gen que le dio esta característica especial. Él sobrevivió, como sobrevivió es el único que se reprodujo, y sus hijos llevaban ese mismo gen y también se reprodujo. Entonces, cuando ustedes vayan a aplicar nuevamente ese plaguicida, ya no va a tener la misma efectividad, ¿cierto? Y se da también que hay diferencias, ¿cierto? Diferencias cuando esto porque estábamos hablando recién de agroecología, ¿cierto? A su izquierda van a tener el campo de monocultivo donde no existen refugios para la diversidad de los organismos, y en el otro caso va a haber una franja donde los organismos se seguían desarrollando porque tenían refugios de corredores biológicos o lo que sea, o sea, como estrategia. Y resulta que es menor, o sea, menor la existencia, ¿cierto?, de la dominancia de un solo tipo de gen cuando existen refugios en el campo. Cuando es un monocultivo y se aplica y no existe forma de escape o de mantención de organismos, todos son afectados. Entonces, la tasa, ¿cierto?, de generación de organismos resistentes va a ser mayor en monocultivo, siguiendo el mismo ejemplo de recién, ¿cierto? Pero aquí tenemos dos posibilidades distintas, ¿cierto? En un monocultivo y en uno donde pueden existir refugios, ¿cierto? Pueden ver que en el monocultivo hubo una presión de selección, que es lo que se llama, mayor, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa puede ser presión de selección, ¿cierto? En el sentido de que un manejo o una temperatura distinta en el manejo eh, o una aplicación de tal o cual forma va a generar entonces estas diferencias. Aquí tenemos otra slide que explica cómo nosotros aplicamos insecticidas y van a haber insectos susceptibles e insectos resistentes, ¿cierto? En general, cuando se busca una aplicación que sea efectiva, es cuando al menos el 90%, ¿cierto?, de los organismos muere, ¿cierto? Y resulta que ustedes van el otro año y el otro año ahora la aplicación va a tener un 70% nomás de eficacia, ¿cierto? Ya, ¿qué está pasando? Tercer año va a tener un 40% de eficacia. Y es justamente porque ustedes están haciendo presión de selección año a año utilizando el mismo plaguicida, ¿ya? Porque
la característica genética que le va a permitir sobrevivir y reproducirse es la que le va a dar la posibilidad, ¿cierto? Y es el gen transmisible. Por lo tanto, si usan la misma manera de controlarlas año a año, van a generar o van a ser ustedes mismos el factor de presión de selección. ¿Ya? Acá tenemos más ejemplos, ¿cierto? Tenemos gusanitos en el suelo que los queremos controlar, ¿cierto? Los vamos a controlar. Ustedes saben la biodiversidad, como decía el viejito de Jurassic Park, ¿se acuerdan? La vida siempre se abre camino. Eso es justamente lo que ocurre aquí, ¿cierto? Por más que ustedes tengan la herramienta tecnológica, química más eficaz, va a existir, les aseguro, alguna característica biológica que va a permitir ir generando resistencia, ¿ya? De nuevo lo mismo, solo el resistente sobrevive, es el que se puede reproducir. En un año habían poquito, el próximo año ya habían mucho más, ya el tercer año son dominantes, ¿cierto? Y cuando ocurre eso ya el producto o el programa fitosanitario pierde eficacia. Acá tenemos más de lo mismo, ¿cierto? Insectos susceptibles, insectos resistentes. Los resistentes van teniendo mayor probabilidad de reproducción. Recuerden que muchos genes son genes recesivos o genes dominantes, entonces a veces sobrevive y el que sobrevive igual no transmite ese gen, ¿cierto? Entonces no se genera resistencia, pero hay otras veces que incluso los mismos resistentes pueden también generar descendencia resistente o susceptible, dependiendo de si el gen era recesivo o era dominante, ¿cierto? Eso también se puede dar, entonces puede darse que las rojas tengan hijos también amarillos y rojos, ¿cierto? Eso se da, ¿sabes? Porque de hecho los genes se dispersan de una generación a otra hasta la segunda generación filial, ¿cierto? Porque la primera generación filial siempre tiene dominancia completa, que se llama, ¿cierto? Entonces recién podemos ver los genes recesivos en su segunda generación filial, ¿cierto? Recién en los nietos, por así decirlo, de esa mezcla genética. Acá tengo un videíto, pero saben que parece que tenía problemas. Voy a volver a compartir con sonido. Ahí sí. Vamos a explicar la importancia de usar el modo de acción en el control de la resistencia de insectos. Bruno cultiva diferentes hortalizas en su granja usando insecticidas para controlar plagas. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Recientemente, uno de los productos que estaba usando con éxito desde hace tiempo dejó de tener efecto. Los insectos están multiplicándose y destruyendo sus cultivos. Por este motivo, Bruno habla con su consejera local en agricultura, Ana. Ella le explica que los insecticidas pueden trabajar de varias formas y pueden tener un modo de acción distinto. El uso repetido del mismo insecticida hace que los insectos desarrollen resistencia contra el modo de acción, por lo que son más difíciles de controlar. Como solución, Ana le recomienda un producto alternativo con un modo de acción distinto para combatir las plagas. Le aconseja enfáticamente a Bruno que varíe los insecticidas que usa para combatir la resistencia. Esto le parece coherente a Bruno, pero ¿cómo funciona? Los insecticidas se pueden clasificar por el modo de acción dependiendo del sitio de acción dentro del insecto.
La prevención o el control de la resistencia se puede lograr variando los modos de acción de los insecticidas durante la época de crecimiento. Esto se conoce como rotación o alternancia. Bruno podría aplicar varias veces el mismo modo de acción durante un periodo de tiempo antes de cambiar a otro. Por lo general, suele ser un mes y se le conoce como estrategia de ventana o bloque. Las ventanas de aplicación se suelen calcular a partir del tiempo que les toma a los insectos desarrollarse y reproducirse. Esto se conoce como tiempo de generación. Con esta información, Bruno visita a su distribuidor local para comprar los nuevos insecticidas. Pero inmediatamente se enfrenta a un problema. ¿Cómo puede saber qué modo de acción tiene un producto? Carlos, el vendedor, le explica que, en muchos casos, los insecticidas indican claramente el modo de acción empleado mediante un código. Le enseña a Bruno 4 insecticidas distintos para controlar áfidos, cada uno con un distinto modo de acción. Para prevenir la resistencia, hay productos con diferentes números que se deben usar. Por ejemplo, Bruno podría empezar con el número 23 y luego cambiar al 9B o 1A para la siguiente aplicación. Las letras en un modo de acción específico indican diferencias químicas y estructurales de los insecticidas que tienen el mismo modo de acción. Estos solo se deben usar para controlar la resistencia si no hay otros insecticidas con distintos modos de acción. Carlos le recuerda a Bruno que debe seguir siempre las recomendaciones del fabricante. Es importante que Bruno también tenga en cuenta que los insectos se mueven, por lo que es crucial evitar productos para los que se ha reportado resistencia en áreas cercanas. Carlos le aconseja a Bruno trabajar con otros agricultores locales para compartir el conocimiento y así combatir juntos la amenaza de la resistencia de insectos. Además, Bruno descubrió que puede hacer otras cosas para controlar los insectos y reducir el costo de la producción. Esto se conoce como prácticas de manejo integrado de plagas o MIP. Usar depredadores naturales, eliminar las plantas viejas y rotar cultivos que no atraigan a los mismos insectos son formas de ayudar con el control. Para más información sobre el modo de acción y la prevención de la resistencia, visite o póngase en contacto con irac-online.org. Bueno, el tema del modo de acción, ¿cierto? Es una locura, en el sentido de que a medida que va aumentando, ¿cierto? Yo se los voy a dejar esto en el... para que lo tengan nada más, ¿cierto? Se los voy a mostrar porque es una locura ya, en el sentido de que no los voy a hacer aprenderse esto, ¿cierto? Pero como les digo, la diversidad de cosas que existen en el mundo de los insumos, ¿cierto? Y que año a año se están desarrollando nuevas estrategias y nuevas moléculas, ¿cierto? Ha hecho de que sea muy amplia la posibilidad. Entonces, frente a esa amplitud de posibilidades, y justamente para ordenar un poco las estrategias para prevenir la resistencia de los insectos a los plaguicidas, es que se hizo esta clasificación, ¿cierto?, de los modos de acción, que recién les mostraba ahí el video. Entonces, cada plaguicida va a tener entonces un modo de acción distinto para el control del insecto. Y en general
los problemas de resistencia se dan con mayor frecuencia cuando se utiliza un mismo plaguicida o se alterna con distintos plaguicidas, pero que actúan de la misma forma o que tienen el mismo modo de acción, ¿cierto? Entonces la estrategia para evitarla es alternar, pero entre modos de acción distintos, ¿ya? Y no tanto entre moléculas o entre distintas marcas de cosas, ¿cierto? Sino cambiar las estrategias. Y en ese sentido, ven que ahí recién salía uno que tenía 1A, 1B, 3B, entonces eso responde a esto, ¿cierto? Hay una clasificación que es la que está actualmente en esta publicación es del febrero del 2021, así que estamos bastante actualizados. Esto se los voy a subir también al curso junto con la clase y los videos, todo. Y aquí lo tienen, ¿cierto? Para que lo vean, ¿cierto? Existen todas estas formas distintas en las cuales un cóctel químico puede generar algún tipo de impacto o cambio en la fisiología de un organismo, ¿cierto? Imagínense, inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial, bloqueadores del canal de sodio dependiente del voltaje, inhibidores de la acetilcoenzima A carboxilasa, y así, con sus nombres y todo esto, ¿está? Esos son los grupos de acción entonces. Acá hay un gráfico que nos muestra la posibilidad, ¿cierto? La relación que existe entre el número de generaciones y la aparición de resistencia, ¿cierto? Tiene que ver con que a mayor generación, o sea, a mayor número de generaciones o las plagas multivoltinas, ¿cierto? Va a tener mayores generaciones en un menor tiempo. Por lo tanto, van a aparecer las resistencias con mayor frecuencia en organismos que tienen un número mayor de generaciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si tenemos un organismo que requiere de 2 años para completar su ciclo, bueno, va a requerir por lo menos 20 años para que se muestre algún cambio poblacional, ¿cierto? Algún cambio genético en la población, como para que esté, pues donde pueda observarse algún tipo de resistencia. Pero tenemos en el otro extremo, ¿cierto? Plagas como los pulgones, que pueden llegar a tener 5 generaciones en un mismo año. Y en ese caso ya en 2 años van a aparecer, ¿cierto? Las resistencias. Entonces lo que nos dice aquí es que se requieren 10 generaciones. Con 10 generaciones ya se puede establecer una resistencia. Entonces, dependiendo del número de generaciones por año, van a poder calcular cuántos años se va a generar la resistencia. Entonces, no es lo mismo si atacamos organismos univoltinos que organismos multivoltinos. Ya vamos a tener una plasticidad genética mayor en esas poblaciones que tienen mayor número de generaciones al año. Entonces, factores que afectan la resistencia de insectos, factores de ciclo de vida corto, ¿cierto? Mientras menor el ciclo de vida, mayor número de generaciones, por lo tanto, el desarrollo de la resistencia va a ser en menor tiempo, ¿cierto? Que tenga altos niveles poblacionales, ¿cierto? Porque mayor probabilidad, entonces, de la deriva genética, ¿cierto? De que el gen de resistencia se prolifere, ¿cierto? De que se forme una población viable de esos organismos que tienen la resistencia. Los
el número de hijos por hembra, ¿cierto? Una hembra resistente que va a tener 5 huevos no va a transmitir la resistencia que otro organismo donde la hembra pone 200 huevos, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando cómo se va a estar traspasando estos genes de resistencia. O que tengan un amplio rango de hospedante, ¿cierto? Cuando el insecto puede mantenerse en varios cultivos durante el año, entonces también va a tener más generaciones, ¿cierto? Entonces, eh, en relación a la fisiología del insecto, estos serían los factores que determinarían su resistencia. Pero también hay factores operacionales en la resistencia de los insectos, que tiene que ver con el uso de las dosis por debajo de las indicadas en la etiqueta. ¿Ya? Eso es un problema, pero en general no es lo más común. ¿Ya? Lamentablemente, un problema mayor es el que se está usando una dosis por encima de las indicadas. Por lo tanto, su presión de selección es mucho mayor también. Y eso además genera más problemas de contaminación también por aplicación por acumulación de estas herramientas, ¿cierto? De estos subsidios energéticos. Entonces, siempre está el chorrito de más, ¿cierto? En el campo, porque para asegurarse de que vaya a hacer efecto, entonces siempre se le echa más. Eso no es correcto, ¿cierto? Porque en general las dosis están muy bien calculadas y están calculadas, están sobrecalculadas ya por el fabricante, ¿cierto? Para no tener problemas con la efectividad de su producto. Entonces, y además que el agricultor le ponga esa sobredosificación, genera problemas. Le digo que es más común que el uso de las dosis por debajo, pero también puede ocurrir, ¿cierto? Que está mal hecha la dilución o que se hizo mal el cálculo, ¿cierto? Para la aplicación, ¿cierto? Y se aplicó menos de lo que se debe. Ya, un problema que tiene que ver con los manejos. Cobertura inadecuada, ¿cierto? Ustedes saben que en las buenas prácticas agrícolas un nivel de mojamiento aceptable ronda el 10% de la aplicación, ¿cierto? El otro 90% se va a la atmósfera, ¿no? Eso hay que considerarlo porque eso es pura deriva. Entonces, si ese 10%, que es casi el mejor de los casos, disminuye y el nivel de mojamiento es mucho menor, o hay sectores en la planta donde no hubo ingreso del producto, eso también va a afectar, ¿cierto? En que sobrevivan, ¿cierto? Los distintos individuos y se mantengan los genes de la resistencia. Más cuando se está ya alternando entre distintas estrategias de control. Si hay mala cobertura, entonces con mayor razón. El tiempo incorrecto de aplicación, también muchas veces hay, son todas formas de presión de selección que se pueden hacer, ¿cierto? Hay estadios, ¿cierto? Momentos fisiológicos en los organismos en los cuales se es más o menos susceptible, ¿cierto? A distintos aspectos. Entonces, una larva no es lo mismo que un adulto, no es lo mismo que un huevo, no es lo mismo que una ninfa. Y en ese sentido hay que estar siempre atentos según el plan de monitoreo, ¿ya? Porque si no, no sirve de nada aplicar, ¿cierto? Una aplicación que era para que la larva muerda, ¿cierto? La hoja, ¿cierto? Ya después cuando es adulto no come hojas y ustedes van a aplicar después de cuando eran larvas y ya no les va a servir de nada, ¿cierto? Entonces ahí no hubo un problema de la efectividad del producto, sino que ustedes lo usaron en el momento fisiológico que no se debía. Usar un grupo químico siempre el mismo, como les decía, es mayor presión de selección, ¿cierto? Usar siempre un mismo grupo químico, ya a ustedes les gusta usar organoclorados, les gusta usar piretroides, van a usar siempre distintos tipos de piretroides. Están haciendo un montón de presión de selección hacia los piretroides, ¿cierto? Entonces, ese es el tema.
mantenerse totalmente dependiente del control químico, ¿cierto? Todo eso es como yo les expliqué toda la primera parte de la clase, no es lo recomendable, ¿cierto? Es todo lo contrario, ¿cierto? Lo que tenemos que buscar es que el control de plagas provenga de la interacción de la biodiversidad intrapredial y utilizar este tipo de herramientas solo en casos que estén muy bien justificados ya a nivel de estimación del daño económico, ¿cierto? Del umbral de daño económico. Si el daño que me está generando la plaga es mayor al coste del control, entonces controlo. Pero si el coste del control es mayor al daño que me está generando la plaga, entonces dejo la plaga. Ya aquí no hay ningún problema. Entonces, eh, hay veces que lo vamos a tener que controlar de tal o cual forma y hay veces que vamos a poder usar distintas estrategias o integrar en distintas estrategias. Entonces, si podemos utilizar un control químico que esté de la mano con un manejo de la biodiversidad intrapredial del agroecosistema, entonces va a ser mucho más eficiente. O sea, si permiten el ingreso de enemigos naturales por sobre el control químico, también va a ser mucho más eficiente. Pero si todos los años solo control químico con distintas cosas y no estamos haciendo otra cosa que hacer presión de selección, estamos seleccionando genes en nuestra contra. Eso es lo que estamos haciendo utilizando tanto plaguicidas, ¿ya? Enfocarse en una plaga sencilla y cultivo para su control, ¿ya? Ignorar los insectos presentes a niveles inferiores de los umbrales y el tratamiento de los otros cultivos. Aumenta la selección de resistencia en las especies no objeto de control, ¿ya? Como les digo, muchas veces van a haber organismos que no requieren control, pero ustedes controlando otro organismo indirectamente van a estar haciendo presión de selección al otro y después van a tener un problema inesperado, ¿cierto? Porque el problema va a venir del otro organismo que a lo mejor ni era ni plaga, ¿cierto? Pero ustedes lo transformaron en plaga justamente haciendo este control, ¿cierto? En una sola plaga, ¿cierto? Olvidándose de que en el agroecosistema pueden haber otros organismos también, ¿cierto? Entonces también es importante conocer la biodiversidad en general que hay para poder promover una estrategia de control que no me afecte a los que son enemigos naturales, ¿cierto? De plagas, que son amigos nuestros. Uso de compuestos de largo efecto residual, también eso genera un montón de resistencia, ¿cierto? Porque los compuestos van a mantenerse, permitiendo entonces que aumente la supervivencia en el tiempo y manteniendo en el tiempo también la reproducción de los genes de resistencia, ¿cierto? Y utilizar productos de amplio espectro, utilizar estas cosas que matan todo. Mientras más cosas maten, más van a estar simplificando el ecosistema. Recuerden que ese es el problema, ¿ya? Nosotros queremos solucionar una consecuencia de ese problema. Entonces, creer que lo vamos a solucionar profundizando el problema es incorrecto, ¿cierto? Recuerden que el problema de las plagas tiene que ver con un tema de simplificación ecológica. Entonces, si usamos algo que mata todo, vamos a simplificar mucho más el agroecosistema, entonces vamos a tener por ende después mayores consecuencias de plagas. Ese es el tema. Factores biológicos, genéticos y operacionales que intervienen en eso. Este era el primero en realidad, el factor biológico, después eran estos otros dos, ¿ya? Tamaño de la población, si es pequeño hay menor potencial de transmisión, ¿cierto? Pero si son grupos grandes es más alto, ¿cierto? Si tiene un alto potencial reproductivo también es mayor la capacidad de transmitir esos genes, ¿cierto? Si es bajo, más menor la probabilidad. Si va a tener más de una generación en el año, va a ser mucho más probable que se transmita ese gen de resistencia. Si el tipo de reproducción es sexual, es más bajo, ¿cierto? Porque se está aumentando la biodiversidad
intraespecífica. En cambio, cuando la reproducción es asexual, son prácticamente clones, ¿cierto?, del gen de resistencia. Entonces el gen de resistencia va a pasar sí o sí, además, a diferencia de la reproducción sexual, que puede pasar o no, ¿cierto?, como les decía yo, cuando son genes recesivos o genes dominantes. En el caso de transmisión asexual, son clones. Entonces el que sobrevivió, todos sus hijos van a ser sobrevivientes. La dispersión, cuando es pequeña, ciertos organismos poco móviles no van a poder generar este flujo génico más importante en poblaciones en territorios más grandes, pero en cambio si tiene una dispersión mayor, sí va a poder llevar esos genes a otras colonias y a espacios más grandes. Si tiene un banco de semillas más grande, en el caso de las malezas, ¿cierto?, va a ser más bajo el potencial, pero si tiene un bajo banco de semillas va a aumentar la resistencia más rápido, porque las únicas semillas que van a estar ahí, que van a poder sobrevivir, van a ser las del organismo resistente, ¿cierto?, y no las de otro organismo, ¿no? ¿Cierto? Si metabolizan el plaguicida fácilmente, mayor va a ser entonces la aparición de la resistencia, ¿cierto? Si le cuesta metabolizar el plaguicida, entonces el organismo va a morir y va a tener poca probabilidad de transmitir. Si el plaguicida tiene distintos sitios de acción, va a ser más bajo la generación de resistencia, ¿cierto? Porque va a estar atacando distintos genes de alguna forma, ya no va a haber mucha presión de selección, porque van a ser distintos sitios de acción. Pero si es muy específico, o sea, sitio específico, se va a generar resistencia justamente en ese aspecto. Y si este organismo tiene pocos hospedantes, entonces también va a tener menor dispersión o menor probabilidad de dispersión de esos genes. En cambio, si tiene un amplio espectro de hospedantes, se va a poder mover y sobrevivir y mantener poblaciones viables en distintos lugares, ¿cierto? Factores genéticos tienen que ver con la aparición de genes de resistencia, puede estar ausente o presente, ¿cierto? Si es ausente va a ser más bajo, si va a estar presente va a ser más alto. Número de mecanismos de resistencia, ¿cierto? Si hay varios mecanismos de resistencia va a ser muy alto, ¿cierto? La frecuencia del gen, si ese gen aparece con mayor frecuencia en el organismo, entonces va a ser más alta la posibilidad. Si los si los genes de resistencia son dominantes, ¿se acuerdan que les decía? Va a ser más alta la probabilidad que si son recesivos, ¿cierto? Los individuos de reproducción tipo R, ¿cierto?, son estos que tienen muchos hijos, ¿cierto? Estrategia R estrategas. Entonces, cuando este organismo es R estratega o tiene estrategia R buena, va a ser mayor también la posibilidad de transmitir el gen de resistencia. Ya, si hay resistencia cruzada, va a ser mayor también la posibilidad, ¿cierto? Porque van a tener distintos modos, ¿cierto?, de estar generando resistencia, o va a tener resistencia en dos aspectos distintos, entonces va a ser mayor. Si estos vienen haciendo presión de selección anteriormente, o es significativa la selección que ya se ha hecho, entonces va a ser más probable transmitir ese gen de resistencia. Y si hay genes de modificación o hay modificación genética, plasticidad, ¿cierto?, también es mayor la probabilidad cuando está presente. De los factores operacionales, ¿cierto? Si el espectro de plaguicida, como dijimos recién, era estrecho, entonces va a ser poco la probabilidad, pero si tiene un amplio espectro va a ser mayor, ¿cierto? La dosis de aplicación, ¿ya? El menor de la dosis, los heterocigotos sobreviven. Más de la dosis, solo algunos individuos homocigotos, ¿cierto?, sobreviven. Entonces, en ambos casos va a haber mayor presión de selección, ¿cierto?, mayor generación de genes de resistencia.
Si la cobertura de aplicación está mala, va a haber mayor, entonces, probabilidad. La regularidad también va a depender, ¿cierto?, del tipo de plaguicida que estén utilizando, ¿cierto? Si la frecuencia es alta, mayor va a ser la posibilidad, ¿cierto? Mientras más usen la herramienta, mayor selección van a estar generando. Estadios de vida tratados con los plaguicidas indicados. Claro, si hay múltiples estadios que pueden ser atacados por el mismo plaguicida, entonces mayor es la posibilidad de generar resistencia, ¿cierto? A no ser que puedan utilizar uno que ataque ciertos estadios nada más. Ahí va a ser menor la posibilidad. Proporción de la población también es variable, va a depender de la estrategia de reproducción del organismo, ¿cierto? Si es de corta persistencia, va a tener menor probabilidad. Si es de larga persistencia, ¿cierto? Como lo vimos recién, ¿ya? Si tiene muchos cultivos, va a ser mayor también la posibilidad, ¿ya? Secuencias de cultivo, si tenemos los mismos cultivos, ¿cierto?, interplantados con ningún receso, con plantaciones continuas, ni siquiera en rotación, entonces va a ser muy alta la posibilidad de transmitir. Y según las tácticas, ya cuando hay muchas tácticas, manejo cultural, manejo de control biológico, manejo de control químico, va a ser menor la posibilidad de generar resistencia o de transmitir esos genes de resistencia. Ahora, si ustedes utilizan solo un compuesto y siempre la misma estrategia, entonces están haciendo solo presión de selección. Y cuando no tiene ningún efecto sobre el objeto de control, ¿cierto? Cuando no es selectivo, ustedes van a estar eliminando enemigos naturales. Y eso va a aumentar también la posibilidad de generar resistencia en los organismos plaga. Entonces, aquí es cuando se utilizan, ¿cierto?, dos estrategias, ¿cierto? Cuando tenemos organismos con diversidad genética de resistencia o de susceptibilidad, ¿ya? Entonces, de esta forma se podría volver, ¿cierto?, a seleccionar y dejar a la población susceptible, si es que pudiese ser posible considerar plaguicidas que puedan eliminar solo los individuos resistentes, ¿cierto? Y si tienen una posibilidad de mezclar, ¿cierto?, con mayor razón, para poder generar estas resistencias. Aquí tengo los métodos de acción, los modos de acción de los distintos plaguicidas. Esto lo voy a pasar rápido porque se los dejo, ¿cierto? Como lo mismo que les iba a dejar recién de los insecticidas. Estos son los tipos de los herbicidas, ¿cierto? Y están los nombres comerciales y el principio activo también ahí mencionados, ¿cierto? Estos tienen distintos grupos químicos y distintos modos de acción, ¿ya? Acá tenemos la evolución de la aparición de especies resistentes, ¿cierto?, en el tiempo a los distintos herbicidas, según el modo de acción. Esto está actualizado hasta el día de hoy, ¿ya? Pueden ver ustedes ahí, está con fecha de hoy. Estaba buscando estos datos y a mí me parece que está complicada la cosa, considerando que para los inhibidores, ¿cierto?, que están en rojo, ya tenemos más de 160 especies distintas que se reconocieron resistentes, ¿cierto? Y así a todos los tipos
de plaguicidas, o sea, de herbicidas que han ido apareciendo en el tiempo, ¿cierto? Acá tenemos el incremento cronológico de la aparición de herbicidas resistentes a lo largo de la historia, y pueden ver que ya vamos en las 530 especies de plantas espontáneas consideradas malezas, ¿cierto? Que llaman weeds, en el mundo, y solo por el uso o el mal uso, ¿cierto?, de todos estos herbicidas y sus distintos modos de acción. Aquí tenemos el número de especies de plantas espontáneas resistentes a herbicidas por cada cultivo. Imagínense que en el cultivo del maíz, o sea, del trigo, ya hay 82 especies de malezas resistentes, ¿no? En el maíz tenemos 63 especies de malezas resistentes. En el arroz 52, en la soya 51. Y así este es el top 10, ¿cierto?, de los que tienen más resistentes, ¿ya? Acá está el número de especies resistentes, pero a cada tipo de herbicida, ¿cierto? El top 15 de los herbicidas, y como la atracina ya ha generado 66 especies que son resistentes a la atracina. Imagínense todo lo que fue utilizada la atracina, la simacina, ¿cierto?, que tiene 31, el paraquat, que está recontra prohibido, y acá lo siguen usando como locos, ¿cierto? Ya tiene 31 especies que son. Y así se sigue generando presión de selección cada vez que ustedes utilizan un herbicida. Y la resistencia al herbicida se va a dar también por factores operacionales, ¿cierto? Según qué tipo de sistema de cultivo tienen. Si tienen mucha rotación, va a ser baja la posibilidad de generar resistencia. Pues si tienen alta rotación, o sea, si tienen mucha rotación, claro, va a ser baja la posibilidad, pero si no tienen rotación, ya ningún tipo de rotación, va a ser muy alta la posibilidad de generar resistencia. Si ustedes mezclan herbicidas, ¿cierto?, con más de 2 modos de acción, van a tener menor posibilidad. Si usan un solo modo de acción de plaguicida, van a generar presión de selección con mayor rapidez, van a generar resistencia. Control en el sistema de cultivo, si tienen distintos tipos de control cultural, mecánico, biológico, químico, va a ser más baja la posibilidad, ¿cierto? Ahora, si utilizan solo control químico, va a ser mayor. Si usan el mismo modo de acción, es por estación, ¿cierto? Muchas veces el mismo modo de acción en las distintas estaciones van a generar un montón de resistencia, ¿cierto? Si el modo de acción es común, entonces va a ser mayor la posibilidad de generar resistencia también. Si es alta la infestación, ¿no es cierto?, la densidad poblacional de estas malezas, es mayor también la posibilidad. Y si hay pobre o poco control en los últimos 3 años, también es mayor la posibilidad. Y además, ustedes saben que así como vienen los transgénicos en general son los Roundup Ready o los que vienen con Bacillus thuringiensis, ¿cierto? Y en este caso, a medida que fueron aumentando, ¿cierto?, los cultivos que venían con Bacillus thuringiensis, fueron aumentando también el número de especies resistentes a plaguicidas, o sea, a herbicidas relacionados a ese tipo de cultivo. Y por otro lado, a medida que fueron aumentando la tolerancia a los herbicidas, o sea, fue aumentando la tolerancia a los herbicidas a medida que fue aumentando la resistencia a los insectos, al maíz BT, ¿cierto? Mientras, por un lado, en un sistema transgénico estábamos controlando las malezas con Roundup Ready o los insectos con Bacillus thuringiensis,
se estaba generando presión de selección tanto para las supermalezas que son tolerantes al herbicida, como para los insectos que ahora son resistentes al Bacillus thuringiensis, ¿cierto? O ambas características.